Hola, mi nombre es Ernesto Quintar, yo soy profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Me dedico a temas de seguridad integral, específicamente de un modelo que hemos armado con algunos colegas, que es gestión integral del riesgo. Este modelo que venimos desarrollando con algunos colegas de la Universidad de Barcelona, lo venimos aplicando sistemáticamente en distintos órdenes, en este caso específicamente en cuestiones de riesgo turístico. Básicamente la gestión integral del riesgo turístico, a lo que yo me dedico de un tiempo a esta parte, de manera exclusiva, tiene que ver con todos los riesgos que puedan afectar a la salud y a la calidad de vida de las personas. Bueno, estamos convocados para hablar y conversar un poquito sobre los destinos seguros en turismo. Cuando hablamos de destinos seguros tenemos que conversar un poquito sobre el concepto de seguridad que nos moviliza a redefinir un poco el alcance que tiene esta temática. Cuando hablamos de destinos seguros en esta etapa, hablamos de gestión de riesgos y no hablamos en el esquema tradicional de lo que es la seguridad típica, la que conocemos, la seguridad reactiva, que vamos corriendo detrás de los delitos, que vamos corriendo detrás de los incendios para apagarlos. Estamos hablando de gestión integral de riesgo. Y para esto tenemos un fundamento filosófico, sociológico, y fundamentalmente nos basamos en el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas, donde para Naciones Unidas la seguridad no es solamente la reacción hacia los problemas delictivos clásicos. La seguridad tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las cuestiones laborales de las personas, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con las oportunidades. Es decir, que una persona es una persona, una comunidad o una sociedad es una sociedad o comunidad segura si tiene una serie de estándares mínimos que garanticen su calidad de vida. Por eso, cuando estamos hablando de gestión integral de los riesgos turísticos, lo estamos haciendo no desde la perspectiva de seguridad clásica, sino de la perspectiva moderna, contemporánea, fundada en el concepto de seguridad de Naciones Unidas. Y esto tiene verdaderamente sus implicancias. El Ministerio de Turismo de la Nación ha fijado, de alguna manera, pautas muy concretas y ha establecido dentro del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable como modelo de seguridad, como modelo de seguridad a seguir, la gestión integral del riesgo turístico. Y lo hace dentro del paraguas de la calidad. O sea que de alguna manera estamos pensando la seguridad desde y hacia la calidad. La calidad, muy bien sabemos todos lo que significa, no vamos a ahondar en este momento sobre el tema, pero es un concepto renovado donde la seguridad ya no depende solamente de la policía y de los bomberos y los órganos de control formal de la sociedad, sino que todos somos responsables de la seguridad pública. Y esto también es seguridad turística y esto también en los destinos turísticos. O sea, también los turistas son responsables de su propia seguridad. Son responsables ellos, somos responsables cada uno de nosotros y también una gran parte de esta responsabilidad la tiene el Estado. Y por ende, cuando hablamos de seguridad turística, vamos a hablar de responsabilidades muy específicas. El Estado tiene la responsabilidad, como es en este caso, instrumentado por Turismo de la Nación Argentina, tiene la responsabilidad, decimos, de reestructurar, de dinamizar, de coordinar las actividades y de repensar de una manera sistémica la seguridad en virtud de todos los riesgos que pueden afectar a la calidad, no solamente de las personas que nos vienen a visitar, sino también de las comunidades que reciben. Decimos que no existe el riesgo turístico específicamente así llamado, porque en realidad los turistas cuando vienen a visitar nuestro país sufren o viven los riesgos del lugar al que van. Esto significa que nuestras comunidades
tienen una gran cantidad de riesgos o de amenazas que se convierten en amenazas bastante más complicadas y graves cuando se tratan de turistas, porque son más vulnerables, porque no tienen la información, no tienen los códigos que tienen las personas que viven en la Argentina o en el lugar donde están visitando. Un solo ejemplo de esto es el tránsito, es la movilidad. Alguien que viene de un país nórdico llega a Buenos Aires, y ¿cómo le explicamos que aunque esté el semáforo en rojo tiene que mirar? Que aunque esté la senda peatonal tiene que mirar a ambos lados antes de cruzar. Son cuestiones que hablan de alguna manera de un comportamiento urbano que seguramente en ello, quizás en el tema de cultura de la prevención, tenemos muchas falencias, y sin embargo estas cuestiones hacen también a la seguridad integral. Entonces decíamos, partimos de un concepto de seguridad humana de Naciones Unidas y le sumamos la integralidad. Digamos, un turista no solamente no quiere que le roben o que lo lastimen, sino que además no se quiere enfermar, no quiere comer ni tomar bebidas que estén en mal estado, no quiere que lo estafen con sus tarjetas de crédito, quiere que le den buenos servicios de acuerdo a lo que ellos habían contratado, quiere que se respete jurídicamente sus contratos, ya sea de alquiler de autos o de pisos o de albergues, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hablar de gestión de riesgos no es solamente trabajar en función de la prevención del delito, sino trabajar con un montón de riesgos que hacen a la calidad de vida de las personas. Además de esto, cuando hablamos de gestión del riesgo, definimos claramente de que el riesgo cero no existe. Y el riesgo cero no existe porque todo el mundo, cuando sale de su casa, a la mañana temprano o a la hora que salga, quien no prende una hornalla, ya utiliza un mecanismo y un fluido como es el gas para calentar una cafetera, quien no prende la electricidad, estamos utilizando también algo que puede llegar a implicar riesgo, cruzamos la calle, tomamos un micro, un bus, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos tomando riesgos. Lo importante en gestión del riesgo es que nunca estos riesgos estén fuera de control. Casi que diríamos de una manera relajante que tenemos que tomar riesgos, al revés de prevenirlos. No tomemos riesgos, pero que los riesgos nunca estén fuera de control. Para eso tenemos que conocerlos, estudiarlos, amigarnos de ellos y realizar planificaciones en función de los mismos. Gestionar riesgos es esto, es el conocimiento de los riesgos y trabajar, y este es el centro y el eje de la gestión integral del riesgo turístico, es trabajar con un concepto que es el no ser. ¿Qué significa esto? Trabajar con los acontecimientos antes que ocurran, cuando están en su etapa de amenaza o de vulnerabilidad. El riesgo está compuesto de dos coprincipios, uno de la amenaza y el otro de la vulnerabilidad. Entonces, lo importante es estudiar las condiciones que hicieron posible tal incidente para que esas condiciones no se vuelvan a repetir. Y no solamente estamos hablando de fenómenos naturales adversos, estamos hablando de riesgos generados y producidos por el hombre. Incluso aquellos fenómenos naturales que eran considerados hasta ahora exclusivamente naturales, ya no lo son tanto. Por ejemplo, con el maremoto, con el tsunami de Fukushima, muchísimos científicos de la comunidad internacional han definido que si el calentamiento global no hubiera sido tal, el impacto al menos de esa ola hubiera sido mucho, mucho menor. Entonces se trata de trabajar en una cultura de la prevención. Los turistas piden que el delito no ocurra. Por lo tanto, no tenemos que ser especialistas en apagar rápido, que ya tenemos especialistas en este tema, y tenemos los mejores bomberos del mundo, y tenemos una excelente policía de investigaciones, pero el pedido está de que no ocurra el siniestro, no ocurra el delito, no ocurra el problema. Hay que actuar antes.
Entonces, ¿qué es gestionar los riesgos de un destino seguro? En definitiva, es un simple sistema de alerta temprana. O sea, pensemos antes que las cosas ocurran. De la misma manera que la prevención ha llegado al sistema de salud y que todas las personas hoy nos hacemos chequeos, a veces sin tener ninguna alarma de que lo dispare, nos acostumbramos y sabemos que tenemos que ir una vez por año al odontólogo, tenemos que ir una vez por año al médico, a hacer un chequeo para ver cómo estamos y mucho más después de cierta edad. Esto es lo que tenemos que aplicar en la gestión integral del riesgo turístico. Trabajar antes para que los problemas no ocurran. Y cuando hablamos de riesgos, tenemos que saber de que hay muchos riesgos nuevos que no son los clásicos. Tenemos delitos y problemas y riesgos como pueden ser los riesgos informáticos. Los riesgos informáticos son unos riesgos que hasta hace unos años no existían y sin embargo hoy están ahí, todos nos movemos con los tickets y con la información y estamos totalmente online. La mayoría de los turistas que visitan nuestro país y los turistas internacionales viven online. Entonces, pensemos antes para que los eventos no ocurran. Y lo más importante es usar la información, cómo la vehiculizamos, desde la interdisciplinariedad turística, para que todos los turistas estén bien informados. Una manera de hacer descender la vulnerabilidad de los turistas es la información. En gestión integral del riesgo no existe la información reservada. Por eso tenemos que pensar cómo comunicamos, qué comunicamos y cómo comunicamos. Y en este sentido es muy importante que trabajemos interdisciplinariamente, que trabajemos no solamente pensando que el riesgo turístico es el riesgo de las cabalgatas en altura o del trekking o de los kayaks, digamos. No, el riesgo turístico también es ir a tomar un café, el riesgo turístico es ir a ver un espectáculo público, hay que pensar en los eventos generadores de masiva concurrencia. ¿Qué turista que viene a Argentina no tiene ganas de ir a ver un partido de fútbol? Argentina en muchos lugares identificada con el fútbol, con Maradona y con el tango. O sea, ¿qué turista no quiere ver un partido de fútbol? Y bueno, pero el fútbol en Argentina es muy particular, es muy similar a otros lugares del mundo, pero hay que tener códigos para interpretarlo. Si viene un turista y quiere ir a ver un partido del River y del Boca y va y compra la entrada por internet, ahí ya tiene un riesgo si no recibió información para esto. Y además se compra una camiseta del Boca o del River y va a la cancha por el lugar equivocado, por donde no tendría que ir. Digamos, este tema de información es sustancial y los que viven en Argentina saben y entienden lo que quiero decir, que no está mal que un turista vaya a ver un partido, un clásico, pero tiene que saber por dónde ir a ver el clásico. Porque si va con una camiseta de Boca en pleno barrio de Núñez y por el lugar equivocado, puede ser de que llegue lesionado, ¿no? Entonces estos temas son temas muy elementales, como muchos, en los que tiene que participar en la gestión integral del riesgo turístico, no solamente el Estado generando las condiciones, sino que tiene que haber un abordaje interdisciplinario y todo el sector privado tiene que trabajar en función de esto. Yo quedo desde el portal al que ustedes están asistiendo a disposición. Todas las dudas que ustedes tengan las pueden evacuar por aquí y seguramente nos estaremos encontrando en alguna otra instancia. Muchas gracias por haberme escuchado.